La historia comienza en la ciudad de Filadelfia, donde, a través de un edificio vacío, vemos cómo toda la ciudad es destruida. Por todas partes solo hay fuego y gritos desgarradores que atraviesan el pecho. Ahora la historia salta directamente al año 1988, donde se muestra un vistazo a la vida de tres personas diferentes: un pianista, un conductor de autobús y un cocinero que trabaja en un hotel. Los tres están muy ocupados en su vida cotidiana. De repente, empezó a salir sangre de cada poro de sus rostros. Luego, en cuestión de segundos, los tres cayeron al suelo y murieron. Por favor, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para más resúmenes de películas interesantes. En ese momento, un hombre misterioso con una sudadera azul con capucha deambulaba por la ciudad. A poca distancia, un policía llamado Thomas abrió los ojos. Thomas, al ver a su esposa embarazada dormida, fue a prepararle algo de comer. En ese momento, escuchó en las noticias que un conductor de autobús perdió el control del vehículo y chocó contra varios autos que venían de frente, causando caos en la ciudad. Thomas le dio la comida a su esposa, se despidió y salió para su turno. Después de un tiempo, Thomas se encontró con su compañero Maddox y ambos llegaron al lugar donde el conductor del autobús había sufrido un accidente. El detective principal de este caso fue Halt, quien también era cuñado de Thomas. Cuando Thomas revisó al conductor muerto, se sorprendió porque le salía sangre de la cara. Su cerebro casi se había derretido. La causa de la muerte fue una hemorragia. Thomas también vio 3 marcas en su cuello, como si fueran agujeros, pero Halt dijo que eso debía ser una marca de nacimiento y lo ignoró. En ese momento recibieron la noticia de que 2 personas más habían sido asesinadas de la misma manera y que ambos también tenían 3 marcas similares en la parte trasera del cuello. Después de esto, los oficiales fueron directamente a ver a esas 2 personas. Ambos también murieron debido a la pérdida de sangre. Thomas empezó a dar su opinión sobre el caso, pero Halt le dijo que se mantuviera alejado de este caso porque pensó que sería muy bueno para su propio ascenso. Un poco después, Thomas y Maddox se reunieron en el hospital con el doctor que había realizado la autopsia. Le preguntaron si había surgido algún dato importante. El doctor explicó que las marcas en el cuello en realidad eran heridas muy profundas, tan profundas que probablemente llegaron hasta el hueso del cuello. Quizás a través de estas heridas se inyectó algo en el cuerpo de la víctima, un elemento que no se detiene. Pero lo extraño es que ni siquiera el equipo forense ha podido identificar qué es ese elemento. Más tarde, Thomas y Maddox estaban comiendo. En ese momento recibieron información de que cerca de allí, una mujer había sido atacada en el cuello con un objeto pesado y además, ella también tenía 3 marcas en el cuello, pero ella aún no ha muerto y hasta ahora ni siquiera ha empezado a sangrar. Ambos oficiales llegaron de inmediato al club nocturno. Allí se encontraron con esa mujer. Thomas le interrogó y descubrió que la atacante era una mujer negra que llevaba puesta una sudadera azul con capucha. Esa mujer atacó el cuello con una herramienta de hierro y, sí, su mano izquierda estaba un poco herida porque tenía sangre seca encima. En ese momento, Halt llegó y detuvo la conversación y volvió a preguntarle a la chica que contara en detalle qué había pasado. Ahora la chica, angustiada, volvió a contar todo de nuevo. Luego, de repente, la chica cayó y murió. Después de esto, la policía empezó a arrestar a todas las mujeres negras que coincidían con la descripción dada, pero la asesina seguía libre y estaba colocando un extraño dispositivo en un coche. Entonces, en cuanto un policía regresó, ella salió corriendo y desapareció. Un rato después, Thomas y Maddox estaban conduciendo. En ese momento, se encontraron con la misma mujer. Ella salió corriendo de inmediato para escapar de ellos. Ambos llamaron para pedir refuerzos y Halt incluso ordenó a todos los oficiales de la ciudad que la buscaran. Durante esto, el coche de Thomas chocó contra un camión. Por eso, Thomas y Maddox tuvieron que perseguirla a pie. Pensaron que la mujer debía estar cerca. Por eso, ambos idearon un plan para rodearla y, separándose, durante la búsqueda, Thomas encontró un dispositivo extraño que guardó consigo. Más tarde, en un sótano, Maddox atrapó a la mujer y le ordenó que se rindiera lo antes posible. Pero esta mujer no era ninguna dama indefensa. Ella atacó a Maddox y lo golpeó. Y además, le rompió la pierna y luego huyó rápidamente de allí. Al escuchar la voz de su compañero, Thomas llegó al lugar y comenzó a perseguir a la desconocida. Finalmente logró acorralarla y le ordenó que se diera la vuelta con las manos en alto. En ese momento, la historia dio un giro. La mujer llamó a Thomas por su nombre y hasta lo felicitó por su futura hija. Además, le dijo que lamentaba haberle roto la pierna a su compañero.
Al escuchar todo esto, Thomas se puso un poco nervioso, preguntándose cómo sabía ella tanto sobre él. Luego, Thomas intentó arrestarla, pero la mujer lo venció fácilmente y lo ató a un banco con sus propias esposas. Antes de irse, le dijo que se volverían a encontrar, pero justo cuando ella se dio la vuelta para irse, Thomas la atacó con el mismo dispositivo que ella usaba para inyectar a sus víctimas. Esto hizo que la mujer perdiera el equilibrio y cayera frente a un tren que venía, muriendo en el acto. Este incidente tuvo un profundo impacto en Thomas, pero antes de que pudiera recuperarse, recibió la noticia de que su esposa estaba en el hospital. Él llegó corriendo al lugar y su compañero le informó que no se podía rastrear ninguna identificación ni huella dactilar del atacante. Habían encontrado una llave en el lugar, pero la policía no tenía ni idea de a qué correspondía esa llave. Lo aún más sorprendente era que había una bala incrustada en la muñeca de esa mujer, y esa bala provenía del revólver de Thomas, aunque Thomas nunca había disparado. En ese momento, una enfermera interrumpió la conversación y le informó a Thomas que la condición de su esposa era muy delicada. Thomas corrió inmediatamente hacia ella, y durante el parto, su esposa comenzó a desmayarse por el dolor. Los doctores, nerviosos, comenzaron a trabajar para salvarla. Poco después, una enfermera puso en los brazos de Thomas a una niña sana. Pero esa felicidad se transformó en tristeza de inmediato cuando se enteró de que su esposa no había sobrevivido. Después, la historia avanzó 9 años, es decir, hasta 1997. Ahora la hija de Thomas, Amy, tenía 9 años. Amy estaba preparando el desayuno cuando de repente empezó a sonar la noticia en la televisión, donde la gente protestaba en las calles exigiendo respuestas sobre el incidente ocurrido 9 años atrás. La gente convirtió esto en un tema de racismo. Muchas personas apoyaron a esa mujer diciendo que en ese momento ella estaba desarmada, pero en lugar de arrestarla, el policía la empujó debajo del tren. Después, Thomas, que ahora se había convertido en detective, felicitó a su hija por su cumpleaños y también le regaló una pulsera. Luego, ambos fueron a la tumba de la esposa de Thomas, donde vieron flores frescas sobre la tumba y al ver esto, se quedaron pensando quién habría dejado esas flores allí. En ese momento, Thomas recibió una llamada telefónica. Al enterarse de esto, se quedó impactado al saber que las muertes habían comenzado exactamente de la misma manera que ocurrieron hace 9 años. Sin perder ni un momento, Thomas llegó a la escena del crimen y se reunió con Maddox, quien aún cojeaba debido al incidente ocurrido hace 9 años. Thomas le preguntó si esa mañana había dejado flores en la tumba de su esposa, pero Maddox le dijo que él no había ido allí, hermano. Luego, ambos llegaron a un aula universitaria, donde yacía el cadáver de un profesor. En su cuello estaban las mismas 3 marcas y sangre corría por su rostro. Al poco tiempo, Holt, quien ahora se había convertido en oficial, comenzó a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Al ver las imágenes, todos se quedaron boquiabiertos porque la asesina se veía exactamente igual que aquella mujer y llevaba la misma ropa que la mujer de hace 9 años. Pero como esa mujer ya había muerto, todos asumieron que se trataba de un asesino imitador. Al regresar a la comisaría, Thomas comenzó a leer de nuevo los archivos del caso de hace 9 años, con la esperanza de encontrar alguna pista. Fue entonces cuando encontró la misteriosa llave que se había hallado con aquella mujer y puso a su equipo a investigarla. Durante este tiempo, comenzaron a ocurrir más asesinatos, lo que puso a la policía bajo una enorme presión. Al mismo tiempo, empezó a generarse un ambiente de miedo entre el público. Más tarde, Thomas observó detenidamente la mano izquierda del nuevo asesino en las grabaciones. Se sorprendió al ver que también estaba herida, exactamente igual que la mano de la mujer de hace 9 años. Él le contó a Maddox que ese detalle nunca se había hecho público. Por eso, si hay un asesino imitador, ¿cómo podría saber sobre esto? En ese momento, un oficial llegó y dijo que la llave que estaban investigando era la llave de un avión, que solo se fabricó hace 1 año. Entonces, ¿cómo es que esa mujer tenía esa llave hace 9 años? Al escuchar esto, los detectives se sorprendieron al descubrir que en un radio de 100 millas solo hay un aeródromo donde existe un avión de ese modelo. Así que decidieron ir allí. Justo cuando Thomas y Maddox estaban a punto de salir, se encontraron con un científico llamado Dr. Navin Rao. El científico les dijo que este caso está relacionado con su investigación. También les dijo que esta asesina solo aparece en una ocasión especial. Hace exactamente 9 años, también era el día de la luna de sangre y hoy es el mismo día. Pero a los detectives les pareció una tontería lo que decía. Dijeron que solo era una coincidencia y se fueron de allí sin prestarle mucha atención. Un rato después, los detectives llegaron al aeródromo. Thomas entró solo y se reunió con el gerente del lugar. Le mostró la foto de la mujer y le preguntó si la había visto antes. El gerente lo negó, pero se puso bastante nervioso.
Mientras tanto, la mujer también estaba allí, escondida detrás de una pared. Thomas notó el nerviosismo de ese hombre. Por eso, empezó a comunicarse con él escribiendo en un papel y se dio cuenta de que había alguien más presente allí. En cuanto Thomas intentó alcanzar su pistola, de repente la mujer le apuntó con un arma y dijo que le alegraba volver a verlo. Luego, la mujer le dijo al gerente que atara a Thomas a la silla. Mientras tanto, Thomas astutamente llamó a su amigo que estaba afuera y él escuchó todo. La mujer le pidió al gerente la llave del avión y obligado, él se la entregó. Luego, en cuanto el gerente intentó alcanzar el arma escondida, la mujer lo mató de inmediato y lo tiró al suelo. En ese momento, se empezaron a escuchar sirenas de policía a lo lejos. La mujer, asustada, tomó a Thomas como rehén. En ese instante, Maddox entró en la habitación. Entonces, sin pensarlo, la mujer le disparó directamente en la frente. Pero en cuanto se dio cuenta de que la persona a la que le había disparado era Maddox, empezó a arrepentirse de lo que había hecho. Al ver esto, Thomas se derrumbó por completo, pero la mujer lo agarró, lo metió en el avión y antes de que llegara la policía, se lo llevó en el avión. El oficial Holt notó que su cuñado también estaba dentro del avión, por eso les prohibió a los policías que dispararan. Después, la mujer empezó a decirle a Thomas que dejara de seguirla y además afirmó que todo lo que estaba haciendo era muy necesario. Ella dijo que cada 9 años volvería, exactamente en este día, pero solo por un corto tiempo y que nadie podía matarla. Pero Thomas dijo que nunca dejaría de seguirla. Al oír esto, la mujer lo arrojó fuera del avión. Thomas cayó al mar y luego, de alguna manera, logró llegar a la orilla, donde vio los restos quemados del avión. Pero la mujer no se veía por ningún lado. A la mañana siguiente, Holt y su equipo llegaron allí y siguieron buscando desesperadamente al asesino. Entonces Thomas les dijo que no se molestaran en esforzarse en vano. Esa mujer venía del futuro. Al escuchar esto, Holt lo miraba como si se hubiera vuelto loco. Después de todo esto, pasaron 9 años más y llegó el 2006, donde un Thomas ya envejecido aparecía desenterrando la tumba de un hombre llamado Harold Novak. Sacó el esqueleto y vio una marca en el hueso del cuello. Después de esto, Thomas fue a su coche y volvió a empezar su investigación. Un recorte de periódico reveló que el Dr. Navin Rao llevaba desaparecido bastante tiempo. A la mañana siguiente, Thomas fue a ver a la viuda de Harold y se presentó como un investigador privado que quería hacerle algunas preguntas sobre su esposo. La mujer se sorprendió porque su esposo había muerto hace 18 años, pero aún así lo dejó entrar. Luego empezó a mostrarle a Thomas los antiguos archivos de Harold, de los cuales se supo que Harold consideraba a los blancos superiores a todos los demás y por eso inició el movimiento real americano. Ella contó que Harold, citando libros de historia, difundía su mensaje erróneo diciendo: "Miren, este país lo construimos nosotros. A todos ellos los trajimos aquí como esclavos. ¿Cómo es que ahora son iguales?". También se supo que, además de Harold, su exesposa Heather estaba involucrada en todo esto, hasta que su relación terminó. En fin, Thomas pagó algo de dinero y consiguió una lista con los nombres de todas las personas relacionadas con Harold. Más tarde, al leer el expediente, Thomas se dio cuenta de que las otras víctimas de la asesina también estaban en esa lista. Lo sorprendente era que todos ellos estaban relacionados con el grupo político de Harold. Luego, Thomas fue a recoger a su hija Amy de la escuela porque hoy es su 18º cumpleaños. En ese momento también se supo que Thomas ya no era detective porque se había involucrado demasiado personalmente en este caso. Además, tampoco podía prestarle atención a su hija. Por eso ahora Amy vive con la familia Holt. Más tarde, Thomas se reunió con Holt y comenzó a contarle sobre otra víctima, que era Harold, cuya muerte fue catalogada como una sobredosis de drogas. Thomas le mostró la lista de personas relacionadas con Harold y descubrieron que todas las víctimas del asesino serial estaban vinculadas al movimiento Real American. Thomas le contó a Holt que esa misteriosa mujer viaja en el tiempo hacia el pasado y que no revivió en 1997. En realidad, ella nunca murió hasta ese momento. Thomas afirmó que hoy ella volvería y le dijo a Holt que debían buscar a una mujer llamada Heather Russell. Pero Holt le respondió que lo que decía era un completo disparate. Estás diciendo cualquier cosa. Tu hija está creciendo en nuestra casa. Ella recuerda a su papá. Recupera tu vida, hermano. Hazlo por ella. Recupérate. Cuando Holt se iba, Thomas se acercó a él con lágrimas en los ojos y empezó a pedirle perdón por sus errores. Dijo que necesitaba ayuda. Entonces Holt lo consoló y le dijo que lo ayudaría en todo lo posible. Ambos se abrazaron y Holt se fue de allí. Pero resultó que la tristeza de Thomas solo era una actuación. Aprovechó la oportunidad y le robó la placa a Holt.
Más tarde, Thomas llamó a la comisaría y, haciéndose pasar por Holt, habló y consiguió de manera muy astuta la dirección de Heather Russell. Cuando llegó allí, se quedó atónito. Había un cadáver cuyo rostro estaba completamente cubierto de sangre, igual que las víctimas anteriores. Y de repente apareció la asesina y Thomas logró herirle la mano izquierda, pero esa mujer escapó rápidamente en una motocicleta. Thomas le quitó el camión a un transeúnte y comenzó a perseguirla. Después de perseguirla durante un buen rato, Thomas entró en un túnel. Allí, la mujer quedó atrapada dentro de una máquina del tiempo. La máquina empezó a llenarse de agua y Thomas juró que ambos se volverían a encontrar. En ese momento, la mujer desapareció junto con el dispositivo. Un poco después, en cuanto Thomas salió del túnel, fue arrestado inmediatamente por la policía y por Holt, que estaba furioso. Thomas explicó: «Hoy le disparé a esa mujer en la mano izquierda. ¿Y recuerdas que la última vez y la vez anterior que vino tenía una herida en la mano?» Esto demuestra que la mujer viaja al pasado en el tiempo. Pero Holt se negó a creerle. Mientras tanto, el Dr. Navin Rao estaba observando todo esto desde lejos. Una vez más, la historia avanzó 9 años. En el año 2015, el Dr. Navin Rao estaba trabajando en un dispositivo llamado Isotope. Probó este dispositivo en cerdos, lo que provocó que les sangraran la nariz, los ojos y los oídos, y murieran. Él se sintió muy feliz por su éxito. Pero luego su asistente le mostró una foto de Thomas en la playa. Ese era el lugar donde la asesina había desaparecido 9 años antes y él estaba esperando ansiosamente el regreso de la asesina allí. Mientras tanto, Thomas recibió un mensaje de voz de su hija. En el mensaje, ella le decía que pronto sería madre y que quería que su padre estuviera presente con ella en ese momento tan especial. Thomas piensa en esto, pero de repente, poco después, se encontró a sí mismo atado en la parte trasera de un camión. Resultó que Navin era la persona que lo había secuestrado. Navin le dijo que estaba orgulloso de la misión de esa mujer asesina y que él estaba trabajando en un experimento que algún día ella usaría. «No quiero que la mates y arruines todo. Por eso será necesario mantenerte encerrado durante 3 días. Thomas seguía discutiendo que esa mujer estaba matando a personas inocentes. Pero Navin respondía que todo esto era para evitar un terrible suceso. Esa mujer nos está salvando. El científico apenas estaba hablando cuando Thomas astutamente se liberó y atacó a Navin. Por esto, Navin perdió el control del camión y ambos sufrieron un accidente. Navin quedó atrapado bajo el vehículo y Thomas aprovechó la oportunidad para escapar de allí. Por otro lado, esa misteriosa mujer apareció una vez más con su máquina del tiempo. Ella salió del túnel y comenzó a dirigirse hacia la playa. Pero se llevó una gran sorpresa al ver que Thomas ya estaba allí y que él ya le estaba apuntando con una pistola. Pero esa mujer, cuyo nombre es Raya, reveló una verdad impactante. Ella empezó a decir que sabía que él no la mataría, porque fuiste tú quien me dio este trabajo. Ella mostró la pulsera que le había dado su madre, y Thomas se quedó sorprendido al darse cuenta de que era la misma pulsera que él una vez le regaló a Amy. Fue en ese momento cuando Thomas recibió un gran impacto. Él es el abuelo de Raya. Raya está a punto de nacer hoy mismo del vientre de su hija. Ahora empezó a lamentar que en 1988 la mató. Thomas comenzó a suplicarle que regresara y detuviera todo esto. Pero Raya dijo que todo esto ya sucedió y que los viajes en el tiempo solo ocurren en una dirección. No es posible volver atrás una y otra vez. Me dijo que mi misión comienza en esta playa en este día y siempre termina con mi muerte. Antes de irse, Raya le dijo a Thomas que fuera con su madre. «Cuídalos, necesitan a su padre». Diciendo esto, Raya se fue de allí y Thomas comenzó a llorar en el suelo con lágrimas en los ojos. Entonces algo relacionado con el futuro apareció en la historia. Aquí hay un instituto llamado Rao Technologies. Allí se ve a un anciano sentado en una silla de ruedas dándole el dispositivo Navin Isotope a Raya. En otro giro impresionante, se reveló que el ataque mostrado al principio de la historia fue causado por el mismo grupo radical que había iniciado Harold Novak. Después de esto, en la guerra civil que siguió, murieron millones de personas y, en busca de venganza, la gente se había convertido en bestias que mataban unos a otros. La misión de Raya era viajar al pasado y eliminar a aquellas personas que en el futuro harían crecer este partido, para así poder evitar la explosión de la bomba en 2024, que fue la causa del inicio de la guerra. En cuanto Raya completa su misión, volvemos a ver la misma escena con la que comenzó la historia. Pero esta vez, la ciudad no fue destruida. Esto demostró que Raya tuvo éxito en su misión. Luego la historia regresó al año 2015. Allí, Thomas llegó al hospital con flores y en ese momento Amy dio a luz a Raya.
Thomas tomó a Raya en sus brazos con mucho cariño, porque él sabía que esa niña sería quien definiría el rumbo del futuro.